Hola, ¿qué tal, María Teresa? Buenas tardes. ¿Nos escucha bien? Sí, muy bien. Buenas tardes. Pues, si le parece, vamos a dar inicio. Muy bien. Buenas tardes, María Teresa García Lara. Le damos la bienvenida a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación y, en su caso, ratificación del cargo de consejerías electorales. Para lo cual, en el presente panel, estaremos formulando preguntas con la finalidad de identificar, perdón, aspectos del perfil para verificar que cumple criterios, competencias y aptitudes de idoneidad para desempeñar el cargo referido. Con motivo de ello, le vamos a solicitar, por favor, de respuestas muy concretas a las preguntas, dado que la duración máxima de la entrevista serán 10 minutos, que empezarán a correr a partir de que inicie su respuesta a la primera pregunta. El panel está integrado por el consejero Abel Muñoz y su servidor, Luis Hernández, consejero presidente del instituto. ¿Alguna duda respecto a la dinámica? No. Mucho gusto. Adelante. Muy bien, pues vamos a dar inicio con la entrevista, María Teresa. Ok. ¿Por qué aspira a ocupar el cargo de consejera electoral? Ok. Bueno, pues sería mi primera vez que empiezo a adherirme a estos concursos y pues sí he aspirado a formar parte para poder participar y servir a la ciudadanía. A lo mejor en el proceso electoral, pues tener la presencia de dar justicia, integridad y respeto a este proceso que se va a comenzar. El órgano colegiado al que usted aspira a participar es un órgano donde se toman decisiones entre varias personas. ¿Qué aportaría María Teresa a un órgano en el que se toman decisiones en conjunto? O sea, Que se toman decisiones en conjunto. Ok, pues aportaría pues mis estudios, ¿no? Gran parte de mi formación. Mi formación, pues mis valores, es lo que yo aportaría, pues para que pues pudiéramos lograr el 100% de los resultados en favor de la comunidad y de la ciudadanía, ¿no? ¿Nos podría, María Teresa, comentar alguna experiencia profesional o personal en donde se haya dado un conflicto y que este conflicto se haya solucionado por su participación? Ok. Anteriormente yo trabajaba en una dependencia en donde hacía pues inspecciones en centros de trabajo, ¿sí? En ocasiones había conflictos, por ejemplo, que iban a iniciarse huelgas, entonces muchas de las veces mi función era ir a hablar con los trabajadores y pues tratar de conciliar los derechos y lo que ellos requerían al patrón, entonces tratar de conciliar para pues tratar de resolver ese problema, ¿no? Y pues muchas veces sí lo lograba, ¿no? ¿Pero de qué manera? O sea, ¿cuál era el problema y cómo intervenía para lograr ese problema? Ok, el problema, por ejemplo, era que ya iba a estallar una huelga porque pues los salarios querían un aumento de salario o querían una prestación adicional a las que ya tenían. Entonces, pues muchas veces en ocasiones mi función era ir a hablar con los patrones y tratar de conciliar en, bueno, ¿sabes qué? Pues les aumentamos, ¿cuál es el tope que puedas aumentar para que pues se pueda resolver esta situación en beneficio de ambas partes, ¿no? ¿Nos podría comentar su experiencia de trabajo en equipo? Ok. Anteriormente hacíamos
inspecciones y íbamos varias, ¿me escuchan? Antes sí, ahora cerró el micrófono, María Teresa. Me quedé en inspecciones. Ay, es que ya no los vi. Ok, ¿listo? Ok, formábamos, en ocasiones nos mandaban, por ejemplo, a San Quintín y éramos varios inspectores, 4 o 5, que hacíamos revisiones a centros muy grandes. Entonces, ese equipo pues tenía que estar unido y tener un objetivo al que íbamos a llegar. En mi trabajo en equipo, pues a la hora de revisar las prestaciones laborales, las injusticias tal vez que encontrábamos, todas esas cosas, a la hora de terminar la revisión, en entre equipo tratábamos de llegar a realmente a lo que íbamos a requerirle al patrón para beneficio de los trabajadores. Gracias, María Teresa. Le voy a pasar ahora la continuación de la entrevista al consejero Muñoz, a mi compañero. Gracias. De nada, Hola mucho María gusto. Teresa, mucho Hola. gusto. Gracias por atender la convocatoria del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Primero, me gustaría preguntarte acerca de si tienes un vínculo partidista. No, trabajé muchos años en gobierno, 18 años, y pues bueno, ahí en ocasiones sí te obligan a participar en dar folletos. Sí, muchas veces te tratan pues de vincular a un equipo, a un partido, pero realmente nunca fue pues mi deseo pertenecer a alguno, ¿no? Fueron varios cambios de gobierno y pues simplemente permanecí 3 cambios de gobierno diferentes y no fue necesario pertenecer a algún partido. ¿Hasta cuándo trabajaste en gobierno? 2000, antes de la pandemia, 2019, algo así. En ese ambiente en donde trabajabas, ¿alguna vez te pasó que una decisión que tú ya habías tomado fuera, digamos, cuestionada en el sentido de que incluso te dijeran, ¿sabes qué? Cambia la decisión, que sufrieras presiones por esa decisión o que la cambiaras o que no la tomaras? Sí, en el último año sí fue muy difícil y fue que querían que cambiara ciertas decisiones y realmente probablemente por eso fue que me sacaron del equipo porque yo siempre la educación que tengo y los valores que me dio mi familia, pues no los voy a perder, ¿no? Ensenada es muy chiquito y si haces algo mal, pues ya todo mundo sabe, ¿no? Entonces sí trato de ser lo más recta que se pueda y si no, pues no le gustó en lo que yo requerí y quería que le cambiara, muchas veces el jefe quería que le cambiara a otra situación, no lo hice, ¿no? Entonces, tal vez fue la causa del que me saliera de ahí, de esa institución. ¿Me puedes dar un ejemplo de unas decisiones de ese tipo que comentas? Por ejemplo, en los últimos años, era, por ejemplo, requerir tiempo extra, ¿no? Realmente a veces los trabajadores tenían que trabajar más del tiempo que permite la ley. Requería yo el verdadero tiempo. ¿Por qué? Porque pues mi función era hablar directamente con el trabajador, me lo decía a mí, trabajaba 15 horas extras, ¿no? Y yo ya le ponía en el acta, se requieren 15 horas extras y a la hora a la mejor, bueno, a la hora del cierre del acta, el jefe me decía, no le requieras la hora extra, ¿no? Pero si yo lo estoy viendo, yo ya lo tengo asentado en el cuestionario, no puedo hacerlo lo que me dice, ¿no? Entonces sí le requería tiempo extra, exactamente como yo ya lo había corroborado con el trabajador. Ok, María Teresa, quisiera preguntar también, ¿qué garantías tendríamos en el Instituto Estatal Electoral de que tus intereses personales no se antepondrían
a los intereses, o más bien a las responsabilidades que tiene el cargo por el cual estás concursando? Ok, pues, ay, ¿sí me escuchan? Es que se pone negro y Sí, ya no. sí. Ok, bueno, yo he trabajado, tengo 48 años y realmente todo empieza desde la educación, ¿no? De casa, los valores y la moral que tiene uno. Realmente tantos años en gobierno y nunca he tenido ninguna queja y no he tratado de interponer algo que me beneficie a mí para que perjudique a los demás. Entonces, simplemente creo que todo empieza de una educación. Gracias, María Teresa. Finalmente, ¿has tenido la oportunidad de trabajar en órganos colegiados? Mm, bueno, únicamente mi experiencia laboral es Secretaría del Trabajo, Gobierno del Estado, ¿sí? ¿Hay en algún grupo en donde tengan que tomar decisiones entre varias personas y para llegar a esas decisiones tienen que hacer alguna negociación, consensos? Sí, muchas veces teníamos reuniones con Seguro Social, con Hacienda, ¿sí? Que son las que nos dan los padrones de dónde poder ir a revisar algunos negocios que están violando la ley. Entonces, ahí teníamos reuniones colegiadas en donde tomábamos algunas decisiones, ¿no? Bien, María Teresa, pues te agradecemos mucho. La entrevista ha concluido. De nueva cuenta, gracias por atender la convocatoria que emitió este instituto. En próximos días estaremos informándoles acerca de pues de la decisión que tome el Pleno del Consejo General. Con esto nos despedimos. De parte del consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales y tu servidor, que tengas muy bonita tarde.